Jimena Terraza, no siendo usted una experta en lenguas indígenas desde el punto de vista de una persona que hable de esas lenguas en forma nativa, sí se ha dedicado a la enseñanza de las mismas aquí en Canadá. ¿Cómo es esto? ¿De qué se trata? Cuéntenos, por favor. Bien, mi experiencia es con el Instituto CUNA, donde desde el año 2018 existe un programa de Arts, Lettres y Comunicación, Artes, Letras y Comunicación. Y en ese programa hay dos opciones para los alumnos. Em, Pueden elegir aprender la lengua porque no la hablan, o pueden especializarse en el conocimiento de su propia lengua, que es su lengua materna o su lengua primera, ¿no? Del mismo modo que nosotros, escolarizados en español, tenemos cursos de clases de lengua castellana, bueno, serían cursos de lengua materna, ¿no? Yo tuve experiencia enseñando las dos opciones. Lo importante es que nunca estuve sola en la clase. Nosotros, la propuesta de Kiuna fue de hacer un trabajo de equipo con Claudia Ottawa, que ella es Atikamekw, en la lengua que yo enseñé es el Atikamekw, y mi colega es Atikamekw, ella tiene una licenciatura en lingüística, solo que ella no había estudiado su lengua materna como objeto de estudio, ella se había especializado más en la lingüística francesa, entonces le faltaba tanto el conocimiento de la lengua en sí, de la parte más gramatical, la estructura, cómo funciona, y la experiencia de enseñanza, de docencia. Lo que yo hice fue acompañar a Claudie en la clase, aportándole los métodos de didáctica de la enseñanza de lenguas que los he ido adquiriendo a lo largo de mi experiencia de enseñanza del español como lengua segunda, y la acompañé también en la parte más estructural. Entonces, como yo en mi estudio de lingüística me especialicé en entender cómo funcionan estas lenguas, bueno, tengo como el mecanismo de la lengua, lo conozco muy bien, pero nunca lo he puesto en práctica, nunca he tomado, digamos, he tenido la suerte de poder aprender el vocabulario, de poder practicar la lengua. ¿Sí? Entonces, mi rol en todo esto es aportar el conocimiento técnico de la lengua junto con la experiencia de la metodología de enseñanza de una lengua segunda. Y háblenos, por favor, también de CUNA, del instituto en el cual usted se desempeña, del centro educativo en el cual usted se desempeña. Es uno de los pocos, si no el único, digamos, motorizado por los propios nativos, por los propios indígenas. Sí, en realidad en la provincia de Quebec es el único, es la única institución que es creada por y para las primeras naciones y los pueblos indígenas de Canadá. Em, es una institución que de alguna forma es la continuidad de un colegio, como en la idea del CEGEP en Quebec, que existió en los años 70, que es el Colegio Manitou, y que fue cerrado luego de 3 años de funcionamiento. Y esta nueva institución existe desde 2011 y está afiliada al Consejo de Educación de las Primeras Naciones, el CEPN, que a su vez está afiliado a la Asamblea de los Primeros Pueblos, la Asamblea de Premières Nations du Québec et du Labrador, de la provincia de Quebec. Entonces es realmente una institución indígena creada para indígenas, pero abierta a todo el mundo. Eso es lo que tiene interesante, que no es restrictiva. Una persona que no es de ascendencia indígena puede estudiar en esta institución. ¿Y cuántos estudiantes cursan estudios allí? Es muy pequeño el colegio, este año creo que son 70 los Ujú. alumnos que tenemos, pero así es, todos los años es más o menos es el promedio, a unos años más, quizás 100 o 50, va variando, pero es un pequeño colegio. Jimena, como lingüista, usted lo sabe mejor que yo, se habla de las lenguas como la columna vertebral de la cultura de un pueblo. Más allá de las declamaciones continuas que se hacen, no solamente en Quebec, en Canadá en general y en otras naciones que también cuentan con pueblos originarios, ¿existe aquí un real interés en conocer las lenguas indígenas canadienses o quebequenses en particular? Yo diría que eso ha cambiado mucho en los últimos años.
si estuviéramos haciendo esta entrevista hace 15, 20 años, diría claramente que no. Pero en los últimos años, yo diría en los últimos 5 años, podemos incluso decir 10, hay cada vez más interés. Por ejemplo, si uno toma el caso de Montréal Autochtone, Montreal Indígena, que es un organismo que tiene como objetivo dar un espacio de encuentro, un espacio cultural, un espacio de seguridad cultural, como se dice, a la gente que es de origen indígena y que vive en la ciudad. Ellos ofrecen cursos de lengua, de varias lenguas, enseñan como 5 o 6 lenguas, y todos los años, desde que han creado los programas, hay lista de espera. Y no son solo los alumnos, no son solo ellos pertenecientes a una primera nación, sino que es gente de la población en general. Lo mismo pasa en la Universidad de Montreal, están dando en este momento desde hace 2 años, creo, un curso de Inú. Ellos ofrecen 4 niveles de Inú y los cursos están siempre completos y como le digo, no son solamente personas pertenecientes a una primera nación. Em, Conocer una lengua, no siendo nativo de la misma, ¿permite conocer a los pueblos que la hablan? Ese es un gran debate. En lingüística hay distintos puntos de vista. Hay una corriente que considera que hay algo más universal en las lenguas y que finalmente esas diferencias son estéticas nomás, ¿no? Como un maquillaje. Y hay otras corrientes, como más lingüística cognitiva, diría yo, en la que no, al contrario, se considera que uno cuando está pensando en otra lengua, está como organizando las ideas desde otro lado, y después está toda la cuestión de cómo uno nombra la realidad, ¿no? Que eso es indiscutible. Claramente nombramos la realidad según nuestra experiencia, y evidentemente en la lengua encontramos un montón de manifestaciones que provienen de la cultura. Entonces, mi opinión personal es que sí, que uno a través de la lengua puede entender, descubrir sobre todo percepciones y cómo uno categoriza el mundo, ¿no? También, le digo un ejemplo rapidísimo, pero la gente con la que yo trabajé en Argentina, los wichis, la palabra miel no existe como miel, porque hay como 6 o 7 variedades, entonces cada vez que uno dice miel tiene que saber de qué abeja o de qué avispa viene. Y entonces eso para mí es interesante, quizás no a nivel cognitivo, porque bueno, cualquier persona lo podría aprender, pero nos está informando sobre qué relación ellos tienen con esa naturaleza, que no es la misma que puedo tener yo habiendo crecido en una ciudad sin ese tipo de conocimientos. En el caso de las lenguas indígenas canadienses que usted ha abordado, ¿existen términos, palabras que no existan en español, en francés o en inglés? Sí, un montón. eh, un montón. Generalmente, a mí me fascina ese tema porque además tengo una formación de traductora. Mi formación original es de traductora, entonces generalmente siempre para mí eso es algo que me intriga saber cómo diríamos, cómo se diría. Y bueno, muchas veces estamos en situaciones en las que, bueno, no se dice, pero en los dos sentidos, ¿no? Del mismo modo en que por ahí hay gente que dice, no, pero la palabra gracias en algonquino, por ejemplo, no existía. Ahora la estamos usando porque es algo que se fue desarrollando con el contacto. Bueno, del mismo modo, no sé, no tenemos un verbo para decir ir a buscar agua y traerla en el hombro, por ejemplo. Bueno, ellos van a tener un verbo así y van a tener otro que es caminar en la nieve tirando un peso en la espalda. Y bueno, no hay una palabra para decirlo. Nosotros lo que vamos a hacer es buscar una paráfrasis, lo vamos a traducir con el equivalente de nuestras lenguas, pero no tenemos una palabra lexical, no tenemos una palabra entera para designar esa realidad. Eso se emparenta con aquella vieja idea del traductor en su laberinto, del que hablaban algunos estudiosos, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Jimena, usted me lo mostraba antes de comenzar la entrevista, ha escrito un libro sobre gramática de lenguas indígenas. Ha de ser es una experiencia
sumamente enriquecedora, pero además un desafío enorme para alguien que no es, lo decíamos antes de hablar y lo dijimos ya varias veces en la entrevista, alguien que no es nativo de esas lenguas. ¿Cómo encara usted semejante trabajo? La verdad que le agradezco la pregunta porque es algo que para mí fue enriquecedor en varios sentidos. La historia de ese libro es que fue un pedido de el consejo, acá bueno está la noción de consejos de banda, ¿no? Que es como la entidad política de cada comunidad. El Moose Cree First Nation Council, que son los Cree del lado oeste de Canadá, que viven cerca de la bahía James, me encargó hacer una introducción a la gramática, que era como un poco para completar un diccionario que ellos habían publicado anteriormente. Cuando ellos publican el diccionario, la comunidad en general empieza a decir, bueno, pero ahora qué hacemos con las palabras, queremos saber un poco más de cómo se organizan, cómo hacemos frases, queremos escribir canciones, queremos usar la lengua, ¿no? Entonces me pidieron hacer una gramática de la lengua. Para mí eso no era una dificultad, porque como le digo, yo tengo el conocimiento teórico de la lengua, y como buena lingüista me puse a hacer lo que sabía hacer, que era describir el funcionamiento de la lengua. El problema es que, como buena lingüista, yo tengo una visión que es como una parte técnica. Y no todo el mundo, bueno, no todo el mundo, nadie, aparte de, aparte de los lingüistas, conciben la lengua como simplemente una organización estructural donde tenemos los verbos, los nombres, los sustantivos, el género, etcétera. Cuando uno encara una lengua, la encara como un medio de comunicación y no está pensando en todas esas estructuras, ¿no? Y lo que pasó fue que cuando yo terminé la primera versión de este trabajo, la gente que me lo había encargado me dijo, es muy técnico. Quizás puede servir para gente que ya es especialista, para los maestros, pero un hablante que quiere saber más sobre su lengua no se va a encontrar en esta forma de presentar la materia. Entonces me pidieron que lo volviera a escribir. Y ahí fue donde vino mi gran desafío, porque yo lo único que sabía hacer era escribir una lengua desde cómo había aprendido a hacerlo en mis estudios, ¿no? Gracias, por suerte, tuve la suerte de tener muchos contactos en mi mundo, bueno, a través de mi vida y en mi experiencia también profesional. Y me acordé de mi colega Mónica Sidarich, que es una pionera de la educación bilingüe en Argentina. Mónica desde siempre me decía, ustedes los lingüistas, mira el trabajo que me hizo tal lingüista, y yo decía, pero ¿qué problema hay si está perfecto? Para mí está perfecto como estaba organizado. Me dice, ¿viste? Ahí te das cuenta que ustedes tienen como otra percepción de la lengua. Entonces yo me acuerdo de haber tenido esta charla con ella y decirle, bueno, pero entonces, ¿cómo harías para presentar la gramática de una lengua sin hablar de la gramática directamente? Y me dijo, bueno, con historias, con cuentos. Y bueno, gracias a ese consejo de Mónica, yo fue así como lo abordé. Entonces, lo que propongo en el libro es, presento una historia, ya sea una historia antigua, ya sea un mito, una leyenda o algo que alguien de la comunidad me contó, porque tengo muchas entrevistas y muchos relatos. Presento un relato X y a partir del relato voy mostrando la gramática. Entonces eso permite también entender el contexto de utilización, tener ejemplos, sin empezar al revés. Bueno, esto es el sujeto, esto es el verbo. No, lo vemos usándolo y después lo entendemos, ¿no? Entonces como que revertí un poco la forma de acceder a esas nociones. Usted nombró a la Argentina, obviamente no es alguien nacida aquí. ¿Cómo llegó a Canadá? ¿Por qué en todo caso llegó a Canadá? ¿Y de qué le sirvió su experiencia previa en Argentina para llevar a cabo su trabajo aquí? En Argentina, bueno, ¿por qué llegué a Canadá? Fue por un intercambio que existía entre la Universidad de Córdoba y la Universidad de Laval, en Quebec. Yo estudié traductorado de francés en la Universidad de Córdoba y generalmente cuando uno termina una carrera en la que estudia un idioma extranjero, va a vivir o pasa un tiempo en un lugar donde se hable ese idioma. Y en ese momento yo elegí venir a Canadá. A través de ese intercambio, bueno, después conocí a mi esposo que es quebequense y evidentemente así se decidió mi destino final en Canadá, pero digamos que el detonante fue este intercambio y
Y bueno, esto fue en el 1997 que yo llegué aquí, pero durante muchos años estuve viviendo 6 meses aquí, 6 meses en Argentina, porque justamente trabajaba con comunidades indígenas Wichí en Argentina, que ese fue mi trabajo de doctorado. Yo hice una maestría y un doctorado, y ese doctorado fue una gramática de la lengua Wichí. O sea que desde esa época ya trabajaba sobre la gramática. A través de esta conversación uno se da cuenta que a usted no le interesa, no le ocupan necesariamente emprendimientos fáciles, sino que es de meterse en cuestiones complicadas. ¿Algún proyecto en carpeta en ese sentido? Muchos, muchos, sí. Le diría que en este momento lo que más no me preocupa, pero lo que más me interesa es cómo mejorar todo lo que todo lo que es didáctica de una lengua segunda, una lengua indígena, ¿no? Porque esa es una realidad que estamos viviendo desde hace varias décadas, que muchas comunidades están perdiendo la lengua originaria, la lengua que se habla originalmente, que está siendo reemplazada por ya sea el francés o el inglés. Pero lo que también observamos es que hay un interés que va creciendo con el tiempo de esa gente de reaprender la lengua. Lo que pasa es que cuando uno quiere reaprender la lengua, teniendo ya una lengua que se ha convertido en su lengua primera, es más difícil. Como usted mencionó al principio, hablábamos de aprender el francés como lengua segunda, etc. Bueno, cuando uno llega a la edad adulta o a una edad avanzada, no sé, adolescente incluso, ya tiene una estructura, ya tiene su lengua materna desde hace años, entonces tiene que aprender una lengua como lengua segunda. Y ahí es donde estamos con una falta de métodos. Claramente se pueden adaptar los métodos de las otras lenguas, como el español, como el francés, pero hay que adaptarlas a muchas otras cuestiones. Número uno, que no existe el material, entonces hay que fabricar el material constantemente. Número dos, que las lenguas, si uno quiere usar un método comunicativo que sea realmente útil para comunicarse, bueno, no podemos usar los métodos que hablan de cómo reservo un hotel o cómo viajo, voy al aeropuerto, porque todo ese vocabulario no lo necesitamos y no existe en estas lenguas. Hay que hacer como toda una adaptación, y además, como lo dijimos del principio, la estructura de las lenguas es muy diferente. Entonces no podemos hacer como, bueno, enseñamos como yo enseño el español, no lo puedo enseñar de la misma forma porque no va a funcionar, simplemente. Entonces, lo que más me interesa en este momento es todo lo que tiene que ver con la enseñanza de estas lenguas como lenguas segundas, y mis proyectos son todos en torno a eso, a ese tema. Bueno, esperamos entonces en el futuro tener noticias suyas al respecto. Jimena Así Terraza, será. muchas gracias por esta entrevista con Radio Canadá Internacional. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Hasta luego.